Buenos días para todos nuestros clientes de Acciones y Valores. Les saluda el Departamento de Investigaciones Económicas. Estamos aquí contando los principales eventos que marcarán el desempeño de los mercados locales e internacionales en la jornada de hoy. Iniciamos contándoles que aún permanecen las preocupaciones en los mercados tras la coyuntura fiscal que estamos viendo en Estados Unidos, en que estamos viendo un cierre parcial del gobierno, que es lo que conocemos en estos momentos como el shutdown, después de que veíamos que los demócratas y los republicanos no lograron ponerse de acuerdo para el presupuesto, lo cual ha llevado a una paralización parcial del gobierno y a que varios empleados, alrededor de 800,000 empleados en Estados Unidos, tuvieran que dejar de laborar, dado que no existían los recursos para mantener activo todo el gobierno federal. En la jornada de hoy esperábamos datos en Estados Unidos sobre nóminas no agrícolas para el mes de septiembre y la tasa de desempleo para el mismo mes, pero vemos que tras esta paralización parcial del gobierno en Estados Unidos, vemos que estos datos no se han publicado. Sin embargo, nosotros veíamos en jornadas anteriores que conocimos el dato sobre ADP de cambio en el empleo, que muestra la creación de empleo por parte del sector privado de la economía estadounidense. Veíamos que pues, este dato estuvo por debajo de las estimaciones del mercado, manteniendo aún las expectativas de que la recuperación del mercado laboral aún no es suficientemente estructural. Destacamos que hemos conocido en la eurozona y en Alemania el desempeño del índice de precios al productor. Vemos que para Alemania se ubicó en menos 0.5, la variación anual, cuando el mercado esperaba que se mantuviera sin cambios. En tanto, para la eurozona vemos que tuvo una variación negativa de menos 0.8, cuando el mercado esperaba una variación negativa solo de menos 0.5, después de que veíamos en el mes de julio una variación positiva de 0.2, que fue corregida a la baja, mostrando una variación de 0. Con relación a las principales bolsas en Europa, vemos que presentan pocos cambios y los futuros en Estados Unidos presentan pocos cambios. Vemos que este panorama de Estados Unidos, que cada vez confirma que vamos a tener una política fiscal cada vez más contractiva en la mayor economía del mundo, que limitaría el crecimiento. Vemos que este panorama ha alimentado las expectativas de que la Fed debería continuar con sus planes de irrigación de liquidez. Vemos que ya el mercado ha empezado a interiorizar un poco de que la Fed podría seguir postergando el tapering, que es lo que conocemos como una reducción en el nivel actual de irrigación de liquidez mensual que está haciendo los mercados, con el fin de mantener el impulso, que todavía es bastante frágil, de la economía estadounidense, teniendo en cuenta que el desempeño del gasto del gobierno limita un mayor crecimiento de la economía norteamericana. Para el mercado de renta variable, en la jornada de ayer se negociaron 129.518 millones, en donde los principales índices accionarios del país cerraron a la baja. El Colcap cayó 0.13%, el Col20 cayó 0.29%, mientras que el IGBC tuvo una variación negativa del 0.22%. La especie que tuvo el mayor volumen de negociación fue Pacific Rubiales, con 18.463 millones y una variación negativa en su precio de 1.98%, seguido por Semargos con un volumen de 13.792 millones y un cambio negativo de 1.5%. La acción que más se desvalorizó fue Enca, teniendo una variación positiva del 2.67%, y como se nombró, Pacific Rubiales fue la acción que más cayó, con una variación negativa del 1.98%. Para el mercado en la jornada de hoy, esperamos que el activo de Ecopetrol, que se ubica en niveles de 4.350 pesos por 4.335 pesos por acción, respete los niveles de soporte y pueda llegar a niveles de 4.432 pesos por acción para la jornada de hoy. En cuanto a Pacific Rubiales, el activo tuvo una fuerte desvalorización, llegando a 37.600 pesos por acción después de la adquisición que se dio a conocer a Petrominerales
lo cual pues cambia un poco la estructura de capital de esta compañía. Sin embargo, esperamos que el activo pueda llegar a niveles de 37.293, encontrando un fuerte soporte en estos niveles y teniendo un rebote a niveles de 39.000, donde se ubicaba antes de la noticia de la adquisición a Petrominerales. Para Grupo Sura, el activo ha tenido un comportamiento lateral durante las últimas 2 semanas, se ubica en 38.400, no ha podido romper la resistencia que registra el clúster a 38.500. Sin embargo, pues una vez rompa estos niveles, podemos encontrar que el activo llegue a niveles de 39.000, incluso a 39.180, que es donde se ubica la resistencia más fuerte. Finalmente, para Celsia, el activo, como se ha comentado en las jornadas anteriores, ha estado en niveles comportamientos laterales a 6.210, después del fuerte rally que registró una vez conocida la expectativa sobre la posible entrada al índice Colcap. Esperamos que para el resto de la siguiente semana no tenga un comportamiento diferente y pueda tener un dinamismo diferente, positivo. Las últimas 2 semanas de octubre, que son fechas donde la Bolsa de Valores da a conocer la recomposición de la canasta. En cuanto al mercado de renta fija, durante la jornada de ayer vimos un pequeño descenso en los rendimientos de los test de julio del 2024, 2.5 básicos, terminando de esta manera en 6.77%. Para la jornada de hoy vimos una apertura por debajo del 6.71%, con una fuerte demanda que podría llevar, digamos, a los rendimientos del activo a niveles cercanos al 6.71%, de esta manera favoreciendo las posiciones largas en el activo. Por su parte, pues para los test de junio del 2016 vimos también valorizaciones en los rendimientos del activo. Para la última jornada terminó en 5.36%, digamos que ya se completan 3 jornadas consecutivas de descensos, y esto pues va en línea con lo que habíamos anunciado en el inicio de la semana. Para la jornada de hoy pues esperaríamos algunos descensos más de los rendimientos del activo, ubicándose en niveles cercanos al 5.30%. Adicionalmente, pues para esta parte de la curva, el mercado estará a la expectativa del dato de inflación, que se conocerá mañana, con una expectativa mensual de 0.20% de acciones y valores, levemente por encima de la del mercado, que se encuentra en 0.18%. De registrarse, digamos, una inflación menor a la esperada por el mercado, podríamos ver mayores descensos en los rendimientos de los activos de la parte corta de la curva, y de pronto pues también en los junios del 16 que empiezan a acercarse o a ser parte de este tramo en la curva de rendimientos. Con relación a las principales monedas, observamos una cotización para el euro alrededor de un nivel de 1.3593 dólares por euro, registrando una caída alrededor del 0.2% con relación al cierre de la jornada anterior. Vemos que la moneda común se desvaloriza frente al dólar en momentos en que vemos que los datos sobre el índice de precios al productor, tanto en Alemania como en la eurozona, muestran que aún la demanda de materias primas y de insumos para las industrias aún se mantiene débil. De igual forma, vemos que se mantiene un panorama de cierta cautela en los inversionistas tras la coyuntura del shutdown en Estados Unidos, lo cual limita las valorizaciones en la moneda común. Con relación a las monedas latinoamericanas, observamos un comportamiento revaluacionista en el real, con un incremento del 0.26% y una valorización en el peso mexicano alrededor del 0.19%, en momentos en que vemos que se mantienen las expectativas de una continuidad de la irrigación de liquidez por parte de la Reserva Federal tras el panorama fiscal en Estados Unidos. Con relación al dólar en Colombia, nosotros veíamos un cierre en la jornada de ayer en niveles de 1.888 y podríamos esperar un comportamiento
del activo entre niveles de 1884 y 1890, momentos en que vemos moderadas valorizaciones en las monedas latinoamericanas de la región. Sin embargo, vemos que el panorama en Estados Unidos podría limitar fuertes escenarios de valorización para el peso colombiano. En este orden, pues esperaríamos un cierre para el dólar en la jornada de hoy cercano al cierre que registramos en la jornada de ayer. Les hablo del Departamento de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores. Un buen día para todos.